He terminado de leer Operación Bernhard, que es un libro escrito por Walter Hagen, que en realidad fue el seudónimo del ex-nazi Wilhelm Holt. En él describe con bastante detalle y con un cierto halo de disculpa la falsificación por parte de los alemanes de billetes de libras esterlinas que inundaron casi todos los países europeos de la época, estuvieran o no ocupados por los ejércitos alemanes. En el relato de los acontecimientos y la imbricación de los personajes, escribe sobre Alois Miel lo siguiente. El señor Miel, mientras tanto, había desaparecido. No tenía una residencia fija y permanecía mucho tiempo en España, donde al final de la guerra fundó un banco con el dinero de Sven. Miel fue un afamado banquero alemán y traficante de objetos de arte, además de propietario de la tienda de arte Goldstücke de Ámsterdam. Probablemente estuvo relacionado con la venta de los billetes falsos de la Operación Bernhard, pero seguro con la colaboración de obras de arte que precisamente expoliaron los nazis, ¿no? Esta actividad fue la de la expoliación, la de la venta de las obras de arte, fue la principal actividad del banquero alemán que se libró de toda implicación con Hitler una vez acabada la guerra y sus consecuentes juicios le trajo a España en 1940. El otro personaje de nuestro interés es Friedrich Sven, director de ventas de la Operación Bernhard, responsable de la falsificación de las libras, asunto propiciado por las SS, con el objetivo de desestabilizar la economía inglesa y conseguir divisas. Ya tenemos, por tanto, situados los dos personajes claves de este artículo. Cuando leí lo de que Miel había fundado un banco en España con el dinero de Sven, me entró la curiosidad porque, como he sabido, los alemanes, al menos en los años 80, desde que terminó la guerra, pero que yo conociera y supiera, al menos en los años 80 del siglo pasado, formaban colonia en la Costa del Sol, aunque desperdigados por sus muchas urbanizaciones, y muchos de ellos habían estado relacionados con el partido nazi. Luego, la cuestión era: ¿qué banco español recibiría el dinero nazi? De todo lo que he leído para preparar este artículo, nada he sacado en claro y mucho menos he obtenido la respuesta a mi curiosidad. Por eso decidí ponerme en contacto con Miguel Ángel Martorell Linares, que es catedrático de Historia Política y Social en el Departamento de Historia Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Es investigador de historia económica, historia política e historia cultural, y entre sus muchos artículos y trabajos publicados tiene el libro El expolio nazi, que le publicó Galaxia Gutenberg en 2020, con el que ganó en 2021 el premio Juan José Carreras que otorga la Asociación de Historia Contemporánea al mejor libro de historia del año.
A Miguel Ángel Martorell, como autoridad en el tema, le pregunté sobre la posibilidad del banco y me respondió que no tengo la certeza, pero juraría que Miel no montó ningún banco en España. Creo que no, por dos razones. La primera es que la política monetaria del franquismo durante la autarquía era muy intervencionista y tendía a rechazar las inversiones de capital extranjero. La segunda razón por la que veo difícil que Miel montara aquí un banco. Miel era una persona non grata para las autoridades españolas que nunca confiaron en él. En 1949, en cuanto Miel dejó de interesar a los aliados y estos permitieron el desbloqueo de los bienes que Miel había traído a España y que los aliados reclamaban como parte del expolio, las autoridades franquistas invitaron a Miel amablemente a cruzar la frontera francesa por donde había venido. Y Miguel Ángel Martorell terminaba su amable respuesta hacia mi pregunta con esta otra pregunta. ¿Cabe la posibilidad de que montara alguna empresa de crédito con un testaferro? Lo veo difícil, respondía Miguel Ángel. Él, una persona bastante vigilada, tanto por el gobierno español como por los aliados. Ahora, tampoco puedo asegurar con certeza que sea imposible. Y hasta ahí, en realidad, puedo llegar hasta el momento con esta curiosidad, con lo que el tema puede seguir abierto por si a alguien le interesara seguirlo. No obstante, debo anotar que entre 1944 y 1950, tiempo que Miel estuvo en España, el sistema financiero español se rigió por la Ley de Ordenación Bancaria de 1946 y lo que se llamó el Statu Quo, que limitaba la creación de nuevas entidades bancarias privadas. De hecho, en este periodo se fundaron dos bancos. El Banco Málaga Sociedad Anónima de 1948, por cierto, no confundir en absoluto con el banco del mismo nombre fundado a mediados del siglo XIX, y el otro banco fundado en la época del 46 aproximadamente, el Banco de Crédito e Inversiones, cuyo capital era predominantemente familiar o de grupos industriales locales bajo la estricta supervisión del Banco de España. Realmente ese era el capital fundador de los bancos privados. Bueno, vale. Aunque es posible que no fuera un banco, podría haber sido en una caja de ahorros, donde se depositaba cualquier accionaria o cualquier dinero. Pero claro, en una caja de ahorros con la diferencia de que un banco admitía el capital privado y las cajas de ahorros las promocionaron las diputaciones generalmente, lo que no quiere decir que no fuera posible, directa o indirectamente, que se camuflara este capital nazi proveniente del dinero falsificado o de la compraventa de obras de arte. Las cajas de ahorro fundadas en este periodo fueron la Caja Provincial de Ahorros de Cuenca, en 1945, fundada por la Diputación Provincial como accionista patrono principal. La Caja de Ahorros de Asturias, en 1946, resultado de la fusión de las cajas locales de Oviedo y de Gijón.
Caja de Ahorros de Alhama de Murcia, 1949, destacada como una de las pocas de fundación privada, ojo, en este periodo. Caja Provincial de Ahorros de Málaga, 1949, promovida por instituciones locales y la Diputación. Caja Provincial de Ahorros de Huelva, 1949, creada bajo el modelo de patronazgo público provincial. Caja Provincial de Ahorros de Logroño, 1950, fundada al final del periodo para cubrir las necesidades financieras de La Rioja. En vista de los resultados de la investigación y a fuer de no estar cerrada definitivamente, tenemos que suponer que el autor del libro Operación Bernhard, Walter Hagen, no estaba bien informado cuando escribió que el señor Miel permanecía mucho tiempo en España, donde al final de la guerra fundó un banco con el dinero de Sven. En cualquier caso, si a alguien le interesara el tema, aquí tienen por dónde empezar. Gracias.